Hola de nuevo, ahora es mi turno. Quisiera explicar cómo es el origen de este metaanálisis, una metaanálisis que intenta indagar algún microbiota en el autismo. Bien, inicialmente voy a hacer un recorrido previo de cómo fue esta iniciativa y para realizar el estudio y luego iremos de lleno en los resultados del metaanálisis. Bueno, la idea de este metaanálisis tiene una serie de antecedentes de historia clínica y experiencia personal, en principio con casos. Voy a explicar dos casos y luego cómo ha ido evolucionando, ¿no? La perspectiva de mi investigación. Bien, este primer caso es una niña, tiene 18 años, si no recuerdo mal. Estaba en una residencia de personas con discapacidad y aparte en un colegio de educación especial. Por lo tanto, el TEA era de severidad alta y aparte tenía una discapacidad intelectual severa. Vemos que en los primeros meses, incluso ya estuvo 6 meses y no hubo apenas adaptación, la niña tenía bastantes partes de incidencia, 31 partes en los 2 primeros meses, con rotura de mobiliario y autolesiones, y veíamos ahí que aumentaba la conducta repetitiva, sobre todo las autolesiones. Después de hacer un análisis funcional veíamos que había una posible causalidad. En torno al 58% de las veces se debía a problemas gástricos que tenía la niña, sobre todo estreñimiento y problemas de menstruación. Esto se conseguía a través de los partes de incidencia que hacían las auxiliares de enfermería en dicha residencia. Luego veíamos que también un porcentaje del en torno al 19% se veía el cambio de rutina, es decir, ese día pues, no había cole y había una excursión, pues ahí se aparecía esa conducta disruptiva y esta conducta autolesiva también. Sin embargo, el 22% no se sabe por qué. Aquí es donde esto nos lleva a lo primero a intentar conseguir instrumentos de validación que podamos medir la conducta repetitiva en sí. Y ese fue el siguiente paso. Entonces se validó el RBSR y posteriormente de forma altruista decidí generar una aplicación para que podamos utilizarla todos los clínicos, la cual animo a que los asistentes visiten y evalúen. La aplicación se llama Coreat. De esta forma pues podíamos medir de forma totalmente objetiva la conducta repetitiva en diferentes dimensiones en el TEA y también niños con discapacidad, niños y adultos con discapacidad intelectual. Bien, un segundo caso me hizo pensar más en qué pasaba con los problemas gastrointestinales. Este caso se publicó también recientemente en el año 2019 y vemos que el niño, aparte de tener problemas gastrointestinales, sobre todo estreñimiento, asociado luego a conductas muy autolesivas, cuando no podía hacer de vientre, pues se autolesionaba con mucha frecuencia. Se le hizo diferentes análisis para ver estas variables que habíamos dicho internas, que están ahí encubiertas, y veíamos en los análisis que había un aumento del cortisol bastante elevado. Ya sabéis que esta hormona está asociada al estrés, a la ansiedad, y luego también se hizo un análisis bacteriológico y se observó que tenía la bacteria Helicobacter pylori. Es una bacteria que está asociada a dolor, náuseas, dolor, hinchazón, incluso pérdida de peso involuntaria. Este niño estaba muy delgado. Entonces, pues toda esta información me dio pie a contactar con otros profesionales para investigar de forma multidimensional, por así decirlo, el autismo, ¿no? Y esas variables que veía yo, ¿no?, microbiológicas, que hasta ese momento ni había pensado. Así que lo primero que pensé es en desarrollar algún tipo
de estudio de revisión sistemática y ver qué había en la literatura científica sobre estos síntomas gastrointestinales, porque a veces veíamos en algunos niños que presentaban y otros no tanto, ¿no? Entonces, aquí veis los resultados de nuestro primer estudio de revisión sistemática. Y vemos que de 16 artículos seleccionados, 10 encontraron diferencia estadísticamente significativa en los síntomas gastrointestinales en los niños que tienen TEA respecto a los controles o niños neurotípicos. Los síntomas gastrointestinales más destacados: la diarrea, el dolor abdominal y el estreñimiento. Ya Adams, que fue el primer autor que desarrolló una escala para medir estos síntomas gastrointestinales, encontraba una relación moderadamente alta entre síntomas gastrointestinales y, por otra parte, síntomas TEA. Como consecuencia del estudio anterior, pues tuvimos que seguir leyendo y viendo las posibles relaciones entre síntomas gastrointestinales y, en este caso, ya la gut microbiota en el TEA. Así que hicimos un primer estudio de revisión sistemática y en él pues se observó que había resultados bastante dispares, no había mucho consenso en los diferentes estudios. Homogenizando sin hacer un estudio psicométrico exhaustivo como puede ser un metaanálisis, encontramos que había un posible acuerdo en que la roseburia y la cándida tenían una abundancia superior en el TEA respecto a niños neurotípicos, y también como veis ahí, una disminución en esta abundancia bacterias como el Streptococcus, el Coprococcus. Bien, esto puede sonar un poco que no entendemos qué significa cada bacteria, pero a lo largo de esta comunicación voy a intentar explicar las que sean más significativas. En este mismo periodo se publicaron 2 metaanálisis, los cuales vamos a describir y vamos también a comparar con nuestro metaanálisis. El primer metaanálisis, el del SU, señala en rojo las bacterias que pueden ser interesantes porque luego vamos a discutirlas. Aparecen niveles bajos de prevalencia en Bifidobacterium y altos en Faecalibacterium y Lactobacillus. Ambas bacterias, Bifidobacterium y Lactobacillus, se han asociado a tener buena salud física y mental. El Faecalibacterium se asocia a que nos ayuda a nuestro sistema inmune. Suele ser un género de bacteria que es muy prevalente en nuestra vida, pero el exceso puede provocar problemas dermatológicos. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues un estudio que se publicó en el año 2019, sin embargo, solo incluyó artículos hasta julio del 2017, solo 9 publicaciones se seleccionaron y además no incluyeron análisis de moderadores. Por lo tanto, a la hora de superponer estos estudios con los de nuestro metaanálisis, solo hay un grado de superposición del 38%. Posteriormente se publicó otro metaanálisis del equipo de Josefa Canals. Este metaanálisis supuso un pequeño avance, dado que se incluyó un número mayor de artículos en la muestra y los resultados indicaron niveles de prevalencia bajos, de nuevo en Bifidobacterium. En este caso se incluyó la bacteria Coprococcus y de nuevo aparecen los niveles altos en Faecalibacterium
y aparecen bacterias como bacteroides, parabacteroides, Clostridium, además de los filos, bacteroidetes, firmicutes y actinobacteria, con niveles altos respecto a los niños con desarrollo neurotípico. Sin embargo, pese a tener en este estudio 18 artículos incluidos, los cuales no eran exactamente los mismos que nosotros teníamos seleccionados, vimos que el grado de superposición de nuestro metaanálisis respecto al de Iglesias Vázquez fue del 72% y encontramos que los análisis estadísticos no fueron los más adecuados, dado que lo que hicieron los autores es cada estudio se dividió en dos unidades de análisis, el grupo TEA y grupo control, y obtuvieron la abundancia relativa general del grupo TEA y del grupo control. Así que compararon estas dos abundancias relativas generales. La limitación grave de esta publicación es que sabemos que no podemos comparar un grupo TEA con algo que no sea su propio grupo, el grupo control. Entonces, lo pertinente es que cada grupo TEA sea comparado con su grupo de control para evitar potenciales efectos de confusión conocidos como la paradoja de Simpson. Conclusión, que ambos metaanálisis, pese a ser bastante recientes y todo un nuevo paso para intentar analizar este llamado eje gut-microbiota-cerebro, pues los resultados eran inconsistentes. Había limitaciones serias en las muestras. De hecho, algunos estudios incluían incluso a los grupos de control, pero también incluía grupo de control de hermanos. Y entonces, añadido también a las limitaciones de los análisis estadísticos, esto nos llevó a seguir con nuestra idea de realizar un metaanálisis riguroso. Sabemos que un metaanálisis adecuado se caracteriza por poder calcular el tamaño del efecto de cada estudio individual, integrar estadísticamente estos tamaños del efecto con el propósito de obtener el tamaño del efecto agrupado, construir un intervalo de confianza, evaluar la heterogeneidad y buscar variables moderadoras. Este fue, por lo tanto, nuestro objetivo. Además de los dos estudios de metaanálisis encontrados, vimos numerosos estudios de intervención mediante prebióticos, probióticos y trasplante fecal en menor medida. Eso nos llevó también anteriormente a realizar un estudio de revisión sistemática, pero la pregunta que nos hacíamos siempre al realizar este estudio es ¿por qué se estaban haciendo ya estudios de intervención sin saber si había realmente una disbiosis en un género concreto de bacteria en el TEA? Entonces, nuestra intención fue realizar un metaanálisis lo más riguroso posible para averiguar si había o no disbiosis en algún tipo de bacteria en los niños que tenían TEA. En nuestro estudio solamente seleccionamos estudios que tenían población humana. Se realizó una selección de los artículos hasta enero del año 2020 y incluíamos la comparación TEA versus grupo de control neurotípico. No se incluían estudios de animales, estudios de revisión, ensayos o estudios que incluyeran la comparación de niños TEA con sus hermanos. Así que se seleccionaron 18 artículos y esto nos dio como resultado un total de 998 participantes.
A diferencia de los estudios de metaanálisis anteriores, se incluyó una medida de calidad de la metodología de los estudios incluidos. Esta es la escala NOS. Todos los estudios se codificaron de forma independiente por dos investigadores y ante cualquier inconsistencia luego se resolvía por consenso. Los resultados indicaron que el 55,5% de los estudios tenían una calidad media alta, el 77,7% no presentaba ningún sesgo de notificación y el 66,6% de los estudios tenía un buen equilibrio entre el tamaño de la muestra de TEA y control. En cuanto al análisis estadístico, se realizó el cálculo de los tamaños del efecto mediante la diferencia de medias estandarizadas. Ello suponía analizar la diferencia entre la media del grupo de TEA y la media del grupo de control dividida por la división estándar combinada. Un valor positivo significaba una mayor abundancia media de la bacteria detectada en el grupo con TEA. El análisis estadístico se efectuó gracias al paquete Metafor en R. De esta forma pudimos analizar las diferencias de las medias estandarizadas de cada filo y de cada género, además de incluir diagramas de bosque, evaluar la heterogeneidad exhibida entre los tamaños del efecto. También se realizaron ANOVA de ponderados y metaregresiones para probar la influencia de posibles moderadores, entre otros aspectos, a destacar también el análisis del sesgo de publicación. Antes de presentar nuestros resultados, nos vimos en la disyuntiva de cómo podíamos ver si existía o no coincidencia con los resultados de Iglesias, Vázquez y Su, viendo que algunos de estos estudios no incluían el índice del tamaño del efecto, no era similar, y el método de síntesis tampoco era similar, así que tuvimos que reanalizar sus resultados. Y para ello incluimos en nuestro metaanálisis el cálculo de estas bacterias, de los géneros Ruminococcus y Clostridium de Su. Tuvimos que hacerlo, sin embargo no fue necesario calcular el tamaño del efecto de Bacteroides, Bifidobacterium y Lactobacillus porque ellos ya lo incluían en su estudio. En cuanto a Iglesias, pues tuvimos que calcular el tamaño del efecto de todos los filos que aparecen en rojo, además de los géneros. Al reanalizar los resultados del estudio de Iglesias Vázquez, encontramos que sí había diferencias estadísticamente significativas en diferentes géneros y también filos. Cuando realizamos el reanálisis de los resultados del estudio de Su, nos llevamos una sorpresa porque aunque Su y colaboradores concluyeron que había una dipiosis en los grupos de bacterias que están indicados en la tabla, realmente los resultados de las diferencias de las medias estandarizadas y la D general no mostraba significación estadística. A continuación vamos a describir los resultados de nuestra investigación, por un lado el filo y posteriormente el género. En cuanto al filo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de niños con TEA y neurotípicos. Pero si vamos al detalle, diríamos que por prevalencia, por abundancia, encontramos una mayor abundancia en el filo Bacteroidetes y Proteobacteria. Sin embargo, los niveles de prevalencia o de abundancia son inferiores en Firmicutes y Actinobacteria.
En todos los casos, pues había una baja magnitud y un tamaño del efecto medio. En cuanto al género, inicialmente vamos a señalar las bacterias que tenían unos niveles de prevalencia bajos en los niños con TEA respecto a los controles neurotípicos. Vemos que es el Streptococcus y el Bifidobacterium las dos bacterias que tienen un tamaño de efecto global estadísticamente significativo. Sin embargo, otras bacterias como la Roseburia, la Nospira y la Prebotella, pues el tamaño del efecto era medio negativo, pero no estadísticamente significativo. Respecto a las bacterias géneros que tenían una prevalencia alta en el TEA, destacamos a las bacterias Bacteroides, Clostridium lactobacillum y Suturella. Sin embargo, los datos indican una baja magnitud, un tamaño del efecto medio y no hay una significación estadística. En cuanto a los moderadores, se encontraron dos. Por una parte, el tamaño de la muestra de TEA, el cual era un moderador continuo que mostró una relación estadísticamente significativa con los tamaños del efecto para el género Bacteroides y el filo Proteobacteria. Por otro lado, la puntuación del total de la escala NOS, que tiene una relación marginal significativa con el tamaño del efecto del género Bifidobacterium. Nuestro estudio concluye que en cuanto a filo no hay evidencia de una asociación entre gut microbiota y TEA relativa a los filos Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria. Estos resultados difieren claramente del estudio de Iglesias y Vázquez. Sin embargo, en cuanto a género, sí vemos coincidencias tanto en el estudio de Iglesias Vázquez como en el SUB, ya que los niveles de abundancia relativa son inferiores en la población con TEA en el género Bifidobacterium. Sin embargo, el resultado encontrado de esos niveles de abundancia relativa inferiores en el Streptococcus en niños con TEA no se ha encontrado en ninguno de los dos estudios anteriores. Así pues, debemos centrarnos en las implicaciones de estas dos bacterias, Streptococcus y Bifidobacterium. En cuanto a Bifidobacterium, tradicionalmente se ha asociado a enfermedades infecciosas. Tener niveles bajos de esta bacteria en TEA pues, no nos da una posible explicación causal, ¿no? Quizá lo lógico hubiera sido niveles altos de Streptococcus y no bajos, como está indicado en nuestro metaanálisis. Respecto al Bifidobacterium también se obtiene una abundancia relativa baja y esta bacteria lo que llama la atención es los efectos beneficiosos que tiene. Y el tener esos niveles bajos, hasta qué punto pues, puede inferir esto en el estado emocional del niño, pero también en los síntomas gastrointestinales. Esta bacteria es de las primeras en colonizar el intestino de los neonatos, así que tiene una importancia vital en el neurodesarrollo. Ayuda a bajar y estabilizar los niveles de ansiedad, los niveles de dopamina, adrenalina, y es beneficiosa también en cuanto a los síntomas gastrointestinales. Contra la diarrea, el estreñimiento, también cumple otras funciones moduladoras del sistema inmune. Así que, sin duda, esta bacteria es una bacteria que puede ayudar tanto a la salud física como mental, y por eso actualmente se está utilizando dentro de los compuestos de los probióticos para el tratamiento de diferentes trastornos mentales o emocionales.
Hemos llegado al final de la exposición. Espero que haya sido del agrado de los asistentes. Para cualquier duda o posible colaboración, tenéis aquí mi correo electrónico agustin.emartinez@ua.es. Muchas gracias.